pesebre, pero Él no es un niño. Así es como vino, así es como estaba profetizado su venida a este mundo para su pueblo Israel. Muchas familias hasta hoy, hasta el día de hoy, en el mes de diciembre, toman un muñequito que lo tenían por ahí olvidado todo el año y de pronto se convierte en una figura importante para celebrar. El profeta Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros hemos conocido esa verdad. Hemos dejado costumbres, tradiciones, mandamientos de hombres y hemos seguido el único mandamiento, que es su palabra. Lo que usted cree acerca de Jesús y su respuesta afectará su destino eterno. Este mensaje pretende responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? No lo que yo pienso, lo que piensa otro, sino lo que piensa, lo que dice Dios en su palabra, en la Biblia. La Biblia es la eterna palabra de Dios y debemos creer en ella siempre. Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. De tapa a tapa, ¿no es cierto? De principio a fin, de Génesis hasta el Apocalipsis. En el Evangelio según San Mateo, Jesús está, en el capítulo 16, Jesús está predicando, está enseñando, está sanando a la gente y de pronto empieza a decirles: seré crucificado, voy a morir, seré sepultado, pero resucitaré. Sus discípulos no entendían lo que estaba diciendo. Es más, Pedro, condolido de él, le dice: Señor, que esto nunca te suceda. Y en el versículo 13, ¿sí? Estamos con un pequeño problema de ver la pantalla, no sé cómo vamos a solucionar esto. En el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros de Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recuerden que el Nuevo Testamento es traducido del griego. Por eso es que Pedro dice: tú eres el Cristo. Cristo es Mesías. Si hubiera sido traducción del hebreo, diría: tú eres el Mashiach, tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Jesús les dijo que habían respondido correctamente, que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de averiguar quién es Jesús? La mejor forma de averiguar quién es Él es observar su vida, de dónde vino, su nacimiento, su ministerio y todo lo demás. La mayoría de las personas piensan que Él comenzó en un establo en Belén de Judea, pero Él no comenzó ahí. La Biblia dice que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Cuando el apóstol Juan, el discípulo amado, escribe su evangelio, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en un principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo, con B mayúscula, de la palabra griega logos, que significa palabra, y dice que Él estaba en el principio con Dios y la palabra era Dios. Dice la Escritura, dice Juan, que en el principio estaba, ¿quién es la palabra? Jesús. Dice que en el principio estaba la palabra. Entonces busquémosle a Jesús en el principio. Los que están con sus Biblias me pueden acompañar al principio. ¿Cuál es el principio? El primer libro de la Biblia, Génesis, como nosotros lo conocemos.
Pero la Biblia nuestra está compuesta también por el Pentateuco, por la Torá, por la ley judía, los 5 primeros libros. Y el primer libro de la Torá de Israel es Bereshit, que significa el principio. La Torá está compuesta por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y significa enseñanza o instrucción, de manera que los 5 libros se recogen las enseñanzas de Dios para el pueblo de Israel y también ahora para nosotros. Y aquí sí que voy a tener que irme por acá un poquito para poder explicarles esto que es un poquito interesante. Vamos a ver si puedo desde acá. Ok, ¿sí pueden ver ahí? Bereshit. Ahí está escrito en hebreo y se lee de derecha a izquierda. Y dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'ed haaretz. Esto dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algo que quiero que noten que es muy importante, si apunta esto, ahí está. ¿Se ven estas 2 letritas? ¿Sí? Su fonética es et. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'ed haaretz. Esta partícula es algo muy importante que les voy a explicar en este momento. Está compuesta por las 2 primeras letras, por la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Y es una de las partículas literarias más complejas a la hora de traducir el texto hebreo. La primera letra es Aleph y la última es Tav. La fonética, como les dije, es Et. Y no se traduce en versiones en ningún idioma, pues no tiene ninguna traducción posible fuera del hebreo. Por eso que la explicación que se da en la Biblia nuestra es: en el principio creó Dios. Dios se valió de la primera y de la última letra para decir que Él es el creador de todo. Esta es su abreviatura en su lenguaje supremo para contarnos que Él hizo todas las cosas existentes, visibles e invisibles, a través de estas 2 letras hebreas, que a su vez es la palabra de Jehová, que lo crearon todo. ¿Sí me hago entender un poquito? Solo le puse la una, me faltó la otra. Bueno, nada es perfecto. Entonces, esta letrita que parece ahí como una X es Aleph, es la primera letra, y la segunda como una N es Tav, primero y último. Quiero que tengan esto en mente porque estamos buscándole, ¿no es cierto?, a Jesús en el principio, porque decía Juan que en el principio estaba la palabra, en el principio estaba Jesús, entonces debe estar aquí. ¿Cuántos han leído el libro de Revelaciones? La Biblia, el Apocalipsis, ¿se han leído? Ok, vamos a estar en el capítulo 1, desde el verso 4, y dice, esto no está en la pantalla. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿a quién traspasaron? A Jesús. Y de todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y dice, yo soy el Aleph y Tav. ¿Han leído esto en su Biblia? No lo pueden haber leído porque recuerden que el Nuevo Testamento es traducción del griego. Entonces lo que nosotros leemos dice, yo soy el Alfa y el Omega. En hebreo, yo soy el Aleph y Tav, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero.
Volviendo otra vez al Evangelio según San Juan, que dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Estamos bien? Ya le vimos a Jesús en el principio. ¿Lo vieron ahora o lo vieron antes ya? Ok, otra versión de Juan. Juan 1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y en el versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. En la Reina Valera usted ha leído, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Y para confirmar todo esto, Pablo nos dice en Colosenses, y este versículo sí tengo ahí, Sandía, gracias. Colosenses 1, 15 y 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces Jesús no comenzó en Belén de Judea, en un establo. Él dice la Escritura que dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, entender esta pregunta, ¿no es cierto? Vamos a observar su vida. ¿De dónde vino Jesús? Jesús vino del cielo, por amor del Padre a nosotros. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es espíritu, y para convertirse en humano tenía que nacer de un ser humano. Vamos ahora al Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quizás estas son algunas escrituras que solo se tocan en diciembre, cuando recordamos el nacimiento de Jesús, pero son escrituras muy importantes, ¿sí?, que nos revelan el amor de Dios por su creación, por su humanidad, por nosotros. Entonces veamos qué pasó 750 años antes del nacimiento de Jesús. El profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1, 22, 23, el Nuevo Testamento, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estaba profetizado que vendría como un niño. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién conocemos como el príncipe de paz? 3 conocen que es Jesús el príncipe de paz. Veamos entonces acerca de su nacimiento. En Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo 2:1-2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Nuestra fe cristiana viene del pueblo judío. El Mesías fue prometido para su pueblo Israel, pero ellos no lo reconocieron. Y tristemente hasta el día de hoy ellos no reconocen a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y esta bendición nos alcanzó a nosotros y Dios nos adoptó como hijos suyos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Veamos acerca de su ministerio. Conocemos el nacimiento de Jesús, la visita de los pastores, los regalos de los cuantos reyes, de algunos reyes que no sabemos cuántos eran, que ofrecieron oro, incienso y mirra, eso sí es verdad, ¿sí? Conocemos hasta que él estuvo cerca de 12 años, se perdió de su familia cuando volvían a casa, volvieron a buscarle y le hallaron en el templo con los maestros, preguntándole y haciéndoles preguntas. Y desde ahí dice la Escritura, ¿sí?, que vivió sujeto a sus padres. Jesús vuelve a asomar a la edad de 30 años, inicia su ministerio. Se busca un puñado de varones, 12, a los cuales llamó apóstoles, y comienza. Les habla acerca del reino de los cielos. Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 1 y 2 dice, creed en Dios, creed también en mí. Y en el versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto ustedes ya lo saben bien, ya lo han leído, ya lo conocen, pero es bueno que la palabra nos vuelva a aclarar hoy. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido, a restaurar esa comunión que el hombre tenía inicialmente con Dios, cuando Dios lo creó. Dios creó al hombre para tener intimidad con Él, para pasar tiempo con Él. ¿Recuerdan la semana anterior cuando Mark habló acerca de la humanidad? ¿Quiénes estuvieron aquí la semana anterior? Levante la mano los que estuvieron aquí la semana anterior. La mayoría. Habló acerca de la humanidad, ¿sí? Y en el versículo 3 de Génesis, ¿sí?, se conoce como la caída del hombre. La serpiente era la más astuta de las bestias del campo, dice la Escritura. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Mentira. La mujer dice, de todos los árboles del huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ni lo tocaremos, dijo Dios. Y eso ya aumentó también la mujer. Eso no dijo Dios, que no coman de él para que no muráis. Y la serpiente dice, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando coman de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Sabemos la historia, ¿no es cierto? Comió la mujer, dio a su marido. Entonces fueron abiertos sus ojos, dice, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se escondieron, porque Dios llamó a Adán. Dios dice que estaba permanentemente en comunión con Adán. Pero cuando Adán oyó la voz de Dios, se escondió.
Se escondió del que todo lo ve, del ojo que todo lo ve. Y dice, me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo. ¿Quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? Y pasó lo que pasa hasta el día de hoy. Nunca aceptamos nuestra culpa, responsabilidad, y le echó la culpa a Dios. Dice, la mujer que tú me diste, me dio de comer. Y él dijo a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó, igual, buscando culpables. Pero dice, primero nos muestra que a lo mejor la serpiente que conocemos hoy no fue así diseñada inicialmente. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. El mismo instante de la caída del hombre, Dios puso en acción el plan de salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Jesús. La simiente de la serpiente es Satanás. Satanás es un ser creado. Recuerden que era un ángel. Dios creó todo. Solo Dios tiene esa cualidad de ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, que sabe todo. Satanás como ángel no sabe todo y no sabía el desenlace. Él quería matar a Jesús, creyendo que matándole a Jesús, él iba a vencer, cuando fue todo lo contrario. Si Satanás hubiera sabido que al matar a Jesús iba a ser su destrucción, él no hubiera incitado a la gente a crucificar a Jesús. Pero con su muerte Jesús venció. Si bien, como dice, le herirán el calcañar o en el talón, sufrirá heridas, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza, le destruirá. Y esto pasó en la cruz del Calvario. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lucas 9, 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La única manera de que podíamos volver a esa relación con Papá Dios era pagando el precio por el pecado. Romanos 6 dice, 6:23, la paga del pecado es muerte. Nosotros debíamos morir, pero Jesús dijo, yo tomo tu lugar, y murió por cada uno de nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, porque es el infinito Dios y fue infinito hombre, una espada de dos filos que penetra profundamente, y es espíritu y es vida. En el Antiguo Testamento había el día de perdón, un día al año, el día de expiación. En ese día había sacrificio de animales, y la sangre de los animales era rociada sobre el pueblo. Pero era sombra, todo eso era sombra de lo que había que venir. Jesús derramó su sangre, Él es el Cordero sin mancha, el Cordero inmolado que murió. Es que esto es maravilloso y como que no lo entiende. Alguien dio su vida por usted, alguien le amó tanto, tanto que murió por usted. Ahora por la fe en Jesús y en lo que hizo tenemos salvación y el regalo de la vida eterna. Y esto también es algo importante. Nuestra vida aquí en la tierra es breve. La Escritura dice que es como neblina que aparece en la mañana y después desaparece. O sea, comparada con la eternidad, nuestra vida aquí es nada. Por eso que nuestro destino eterno depende de lo que usted cree realmente. Usted debe creer profundamente que Jesús es el Hijo de Dios.
que Él vino por amor a usted. Nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él murió por usted y murió de una manera horrible, horrenda, tremenda, como diría un amigo que tengo por ahí. Y usted puede leer el Getsemaní en los 4 evangelios. Vea el sufrimiento, la agonía del Señor. Le dijo 3 veces al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que le estaba diciendo el Señor: si hay otra manera que el mundo se salve, hazla, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el Evangelio según San Lucas es el único Evangelio donde se muestra la aparición de un ángel para fortalecerle. Quizás para recordarle que ya pronto iba a pasar todo y que todos ustedes iban a estar con Él eternamente y para siempre. Jesús cumplió su propósito en la tierra, conforme a las Escrituras, fue crucificado, muerto, sepultado, al tercer día resucitó de los muertos. Luego estuvo con sus discípulos 40 días hablándoles acerca del reino de los cielos. ¿Sí sabía esto usted? ¿Sí había leído? Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice la Escritura que antes de subir al cielo fue visto por más de 500 personas. Esto está en 1 Corintios 15:6. Y habiéndolo, y bueno, antes de ir al Señor, volver al Padre, les dejó estas instrucciones a sus apóstoles y que son para usted y para mí. ¿Sí? Este gran encargo, la gran comisión. Y habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:9-11, y habiendo dicho estas cosas, o sea, dándoles ya el encargo, despidiéndose de ellos, viéndolos de ellos fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y se fue. Pero no nos dejó huérfanos, como él mismo dijo, nos envió su Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro abogado. Y él mismo dijo en Mateo 28:18 al final: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, recuerda eso, no estamos solos. Dios está con nosotros todos los días y nos dice: no temas. Paradójicamente, la palabra no temas está escrita 365 veces en la Biblia, como diciendo: donde el Señor, te entrego un no temas para cada día de vida. No temas. Su regreso lo anhelamos, lo esperamos. Después de la celebración de la Santa Cena, decimos: ven, Señor Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe, sino solo el Padre en su potestad. Pero lo que sí sabemos es que debemos estar preparados para su regreso, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. En el momento que menos lo esperemos, Él vendrá. ¿Está usted preparado para el regreso del Señor? ¿Ha recibido usted a Jesús como su Señor y Salvador? Si usted no lo ha hecho, usted puede decir: Señor, perdona mis pecados. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Gracias por morir por mí. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Y gracias por resucitar. Yo recibo el regalo de la vida eterna. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Si usted hace esta oración sinceramente, usted se convierte en un hijo de Dios y tiene vida eterna. Quizás hoy no lo comprenda todo, pero puede ser el inicio de una nueva vida con Dios.
Y para terminar, quiero leer algo acerca de su regreso. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí es importante mencionar esto. Dice que no pasará esta generación, pero no la generación que estaba escuchando esto hace más de 2000 años, sino la generación que está viendo todo lo que está pasando, que oirá de guerras y rumores de guerras y de terremotos y de hambres. ¿Quién está viendo estas cosas? Nuestra generación. Entonces estemos alertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces estemos alertas en tanto vemos que aquel día se acerca. Pedro nos hace una reflexión. Dice que Dios tarda. Dios no tarda, como algunos creen, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No está tardando, Dios está pacientemente esperando a usted quizás, que hoy pueda rendir su vida, doblar sus rodillas en el nombre de Jesús y proclamar con su boca que Jesús es el Señor. Amén.